En este video vamos a explicar la configuración ya de Glassfish, que es nuestro servidor de aplicaciones, en donde deberíamos a esta altura más o menos saber la configuración que necesitamos para poder ejecutar o para poder crear en este caso proyectos que se puedan acceder o que puedan acceder a un motor de base de datos, que en este caso estamos trabajando con MySQL. Por lo tanto, lo que vamos a explicar en este video es cómo poder configurar el Glassfish, cómo poder crear un pool de conexiones y aparte de eso también cómo poder crear un recurso que va a ser utilizado más adelante en un proyecto web. ¿Ya? Por lo tanto, primero hay que hacer varias configuraciones previas en, en un proyecto web que trabaje con conexiones a base de datos a través de un pool de conexiones. Y en este caso, cierto, lo que nosotros vamos a configurar en este caso vendría siendo lo que es Glassfish. En primer lugar, si tenemos problemas de puerto o tenemos problemas de driver, de conexiones, ¿ya? En Glassfish lo primero que tenemos que hacer es analizar las propiedades de Glassfish, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en las propiedades de nuestro Glassfish, fíjense que hay una carpeta muy importante que es en donde van a estar alojadas más adelante nuestras aplicaciones, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros necesitamos también acceder a esa carpeta, ya sea para poder cambiar el puerto, porque en algunos casos siempre el puerto es el 8080 por defecto, pero sí nosotros tenemos que saber que en algunos casos, por ejemplo, si nosotros instalamos Oracle, la base de datos, ¿cierto? Que también ocupa el puerto 80, o si tenemos instalado Skype, por ejemplo, que también ocupa el puerto 80, o cualquier otra aplicación, ¿verdad? Que utilice el puerto 80, el Glassfish no va a iniciar, ¿ya? Por lo tanto, también es necesario poder saber dónde se puede configurar, en este caso, el proyecto. O sea, en este caso, el archivo de donde podemos encontrar un archivo que nos permita cambiar el puerto. Por lo tanto, acá dependiendo de su sistema operativo, ¿cierto? Aquí en donde dice Domain Folder es donde nosotros tenemos que ir para poder localizar la carpeta indicada, y ya sea si nosotros quisiéramos cambiar el puerto o copiar algún archivo importante que Glassfish utilice, lo tenemos que hacer, ¿ya? En este caso yo voy a ir a mi carpeta que dice aquí aplicaciones, ¿ya? Lo tengo acá. ¿Ya? En el caso de Windows aparece por defecto, va a depender del sistema operativo que tengan, ¿ya? Pero por lo general lo que sí tienen que hacer en Windows es activar la visualización de carpetas ocultas, porque aquí en la ruta aparece una carpeta que se llama appdata, que en el fondo es una carpeta oculta que hay que acceder a ella, ¿vale? Pero hay que seguir esa regla de directorios, ¿ya? O ese árbol de directorios para poder acceder a esa carpeta. Si yo no accedo bien a esa carpeta, obviamente mi Glassfish o no va a iniciar o simplemente no va a poder reconocer los archivos que nosotros vamos a tener que entregarle al Glassfish. Ya porque Glassfish lo que vamos a hacer nosotros es configurar una conexión a una base de datos. Por lo tanto, Glassfish necesita también saber cuál es el driver que tiene que ocupar. ¿Ya? Y en algunos casos Glassfish no lo entrega. En algunas aplicaciones también esto lo hace de manera automática el gestor, que en este caso vendría siendo NetBeans, pero es importante también hacerlo desde el punto de vista manual para saber desde dónde nacen, ¿cierto? Cada una de las propiedades que estamos configurando cuando creamos un proyecto utilizando algún framework, ¿cierto? Como es JPA o EJB. Entonces, en aplicaciones dice que tenemos que ir a la carpeta de NetBeans. Por lo tanto, yo acá voy a ir a la carpeta de NetBeans Glassfish. Luego de eso, Glassfish, ahí voy en esa carpeta y en Domains. O sea, al final, eh, todos, ¿cierto? Aquí está, Domains. Al final, todos vamos a llegar a una carpeta llamada Domain 1, ¿ya? Entonces, en esta carpeta Domain 1 vamos a tener las aplicaciones que nosotros estamos realizando, ¿ya? Y vamos a tener también una carpeta llamada config. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiar el puerto,
ya de nuestro Glassfish, tendríamos que ir a esta carpeta config, y en esta carpeta config hay un archivo, ya, que se llama domain.xml, que vendría siendo este de acá. Yo lo voy a abrir con Sublime Text, y lo que tenemos que hacer acá es modificar, ya, dependiendo del sistema operativo. Acá el texto aparece un poco más deforme, se podría decir, en el bloc de notas. Em, pero lo que hay que hacer acá para hacerlo más rápido, ¿cierto? Control B o Control F, si quisiéramos buscar algún elemento, y ahí colocamos 8080. Entonces tendríamos que ver esta etiqueta XML que se llama Network Listener, en donde nosotros podemos editar en este caso el puerto, ¿cierto?, de entrada para Glassfish, ya, para que nuestras aplicaciones puedan funcionar. Entonces aquí nosotros lo podríamos modificar. Al modificarlo lo podríamos cambiar por un 8081, ¿ya?, que funciona muy bien. Luego se cierra y se guarda, ¿ya? En mi caso yo no lo voy a cambiar porque no tengo problemas de puerto, pero en el caso de que ustedes tengan algún problema de puerto, podrían cambiarlo de esa manera. Para que los efectos sean correctos, se podría decir, tendríamos que cerrar y abrir nuestro NetBeans y luego verificar nuevamente en las propiedades de Glassfish, ¿ya?, verificar aquí que el puerto cambie, ¿vale? Lamentablemente aquí esto, en las últimas versiones esto se podía copiar, pero ahora no se puede copiar, no sé por qué razón, ¿ya? Esa es una de las primeras configuraciones, cambiar el puerto, ¿ya? De esa manera se puede cambiar. Dentro de la carpeta que nosotros teníamos, ¿cierto?, ¿verdad? Voy a volver a la carpeta inicial que era domain 1, que sería esta. Dentro de domain 1, nosotros también es necesario verificar en la carpeta lib, ¿ya?, que tengamos, ¿cierto?, un archivo, ¿ya?, un archivo que es un jar, ¿ya?, que en mi caso, por ejemplo, acá nosotros, o yo en mi caso, no lo tengo, ¿ya? Este archivo jar es necesario que esté acá copiado. ¿Por qué razón? Porque, perdón, no en el jar, en el... sí, está bien, en el lib. Sí. El lib acá, nosotros deberíamos copiar un jar, que en este caso vendría siendo el driver de MySQL, que está en la intranet que ustedes pueden descargar, ¿ya? Y básicamente ese jar lo que hace, utiliza una clase muy importante que trabaja con lo que son los data source, y ese es como el requisito inicial para poder partir este proyecto, ¿ya? Entonces ese archivo, que después también lo voy a adjuntar en el video, ¿cierto? Voy a dejar un link para que lo puedan descargar también. Lo ideal es que esté copiado en esta carpeta, ¿ya? Por lo tanto, esas son las dos configuraciones previas para poder comenzar el proyecto y poder comenzar, ¿cierto?, iniciando nuestro servidor, ¿ya? Otra cosa muy importante es que el servidor de MySQL tenga clave, ¿ya? Si no tiene clave, en Glassfish por defecto nos dice que debe tener clave para una mejor seguridad, ¿cierto?, en términos de el acceso a nuestra base de datos. Así que también más adelante va a haber un video de cómo poder configurar o cambiar la clave de MySQL, ya sea a través de un WAMP server o a través de un champ, ¿ya? Por lo tanto, esa es la configuración inicial. O sea, yo tengo que tener copiado el jar que va a estar en el video, y aparte de eso, tenemos que tener también em, configurado, si es que tengo problemas de puerto, poder cambiar el puerto, que ya acabamos de explicar, ¿vale? Entonces, eso sería en relación a la primera parte.